Señorita perdón, Samuel Esteban Núñez Saavedra, mi amigo del alma, ¿qué más, hermano? ¿Bien o qué? Sí terminó el formulario, Chino. Profe, pues, o sea, yo sí pasé todo el código que había ahí en las diapositivas, pero me está botando un error, profe. No sé por qué será. La miramos, Chino, fresco. Y pues también me di cuenta, profe, no sé si estoy equivocado, pero pues en las diapositivas en una parte como de una función, al final piden como llaman una plantilla que se llama registro exitoso. Pero entonces en el formulario, en las diapositivas no dicen cómo toca hacer ese documento. Entonces, pues, no sé, profe. Ahí me está botando un error. Ya lo vamos a hacer. Vale, profe. Yo lo tengo aquí. Bueno, Sofía García Franco, mi amiga del alma. Vámonos ambos para la página del curso y diligenciamos la asistencia por fajitos. Bueno, Mario Rincón también, ¿cierto? Zumbambico. Y Juan Rey, la asistencia. Bueno, listo. Entonces nos vamos para acá rápidamente. Vamos a trabajar ya un temita por aquí que tenemos. Esperen, les comparto la pantalla, muchachos. Nos vamos a la sección 2. Sección 2.4 y descargamos el documentico. Sección 2.4. Entonces les estoy compartiendo todavía. Lista la web. Bueno, resulta que sección 2.4, la última clase que habíamos visto fue el día de ayer, que fue la clase número 4. Las diapositivas de hoy son larguitas, esto, porque en este documento están incluidas la clase 5 y la clase número 6. Hoy vamos a ver una partecita nada más. Esto que es la clase número 5, o menos por ahí hasta la mitad de las diapositivas más o menos. Entonces, les pido el favor, son 47 diapositivas, descarguen esta clase 5 y 6 de ahí de la paginita del curso. Listo, y yo les voy a decir, yo les voy a contar un cuentico acerca de lo que son las clases y los objetos. Listo, que es el tema, digamos, digamos que no es el tema del curso, pero sí es un tema que necesitamos medio tocar por ahí para que entendamos cómo es que funciona
lo que vamos a trabajar hoy, que es, ustedes han visto cuando uno ingresa por allá a una página que le piden el usuario y la clave, pues eso se llama autenticación. Entonces hoy vamos a tocar el tema de las clases, de los objetos, que además no es algo que nunca hayamos, digamos, trabajado. Lo hemos trabajado siguiendo, digamos, los documentos que nos da la universidad y todo eso, pero no lo hemos hecho explícito. Esto les voy a mostrar dónde lo hemos trabajado en muchísimas ocasiones. Listo. Por ejemplo, si nos vamos para el archivito de modelos, bueno, les pido el favor de que abran el documento que estaba trabajando ayer. Por ahí estaba hablando ahorita con uno de ustedes, con este diablillo, como se llama, Samuel. Me dice que todavía le aparecen errorcitos y todo eso. Ahora más tarde le pegamos la miradita. Yo quisiera que me digan si Sofía, Catalina, Mario y Juan Rey. A ver, por ahí está Steven, mi amigo del alma, ¿qué onda? Si ustedes tres, porque yo sé que Esteban sí terminó todo. No sé si Sofía, Mario, Catalina y Juan Rey alcanzaron a terminar hasta el final. Nos habían quedado faltando como 3 o 4 diapositivas. ¿Cómo te fue a ti, Sofía? Bien, profe, también tuve como unos problemas porque... Pero terminaste todo. Más o menos sí. Sí, pero tuve errores. Y bueno, ahorita miramos los códigos de cada uno de ustedes. Catalina, ¿a ti cómo te fue? No llegué al final. No llegaste al final. Listo. ¿Y Mario Rincón? No, profe, yo no alcancé a terminarlo. ¿Y Juan Rey? Tampoco terminé a terminarlo, profe. Listo. Bueno, entonces vamos a tocar este temita nuevo, porque ¿qué fue lo que pasó ayer? Ya habían quedado también unas diapositivitas pendientes por ahí en la clase anterior, y en vista de que no las habían terminado, pues yo, como si las había terminado, les pasé el código, listo. Pero hoy no voy a hacer la misma, porque si yo hago eso todos los días, pues no, la idea es que ustedes hagan el trabajito, porque así es que se aprende. Y cuando uno está editando el código, pues le aparecen errorcitos y toda la cosa, así es que lo va aprendiendo. Entonces, cuando lo tengan terminado todos, le pegamos la miradita. Puede ser mañana en el tiempo de la asesoría, en fin, ustedes me avisan. Pero entonces vamos volviendo al tema pues que nos convoca ahorita, que es el de las clases 5 y 6. Por aquí andamos. Clases 5 y 6. Vamos a mirar a ver dónde hemos trabajado nosotros clases y dónde hemos trabajado objetos. Miren, por aquí nosotros teníamos el archivito modelos. Listo. Ustedes saben que el archivito modelos pues tenía 3 estructuras por allá. Una estructura que se llamaba cliente, otra estructura que se llamaba artículo y otra estructura que se llamaba pedido. Esas estructuras, digamos que eran como los campos que iba a tener nuestra tabla. De hecho, los campos que tiene nuestra tabla por allá en la base de datos. En el caso particular de la clase artículo, que aquí la vemos ya como clase, la trabajamos en clases anteriores, la semana pasada, y la de cliente la trabajamos el día de ayer, que era el ejercicio, que las 4 o 5 diapositivas que faltaba, que solamente era escribir por ahí unas 12, 15 líneas de código, era lo único que faltaba. Fue trabajando con esta clase cliente. Listo. ¿Cómo es que funciona? Para hacer otra vez un recorderis. Nosotros tenemos algo que se llama el front-end y algo que se llama el back-end. El front-end, si recordamos la arquitectura que trabaja Django, se llama template vista modelo, pues ya estamos haciendo la articulación entre el template, que es la parte visual, la que interactúa con el usuario, entre la vista, que no es otra cosa que este archivito que tengo por aquí, el de vistas, views, veanlo aquí, este archivito, que me tiene todas las diferentes vistas, y el modelo, que es el que se conecta con la base de datos, pero se conecta con la base de datos porque yo tengo unas estructuras definidas aquí, ¿sí? Y yo digo que va a haber algo por allá que se llama cliente, que va a tener nombre, dirección, correo electrónico, teléfono y password.
Después por allá que va a haber otra cosa distinta que se llama artículo, que tiene nombre, sección y precio. Y otra por allá que tiene, se llama pedido y tiene número, fecha y entregado. Pues resulta que esas estructuras son clases. ¿Listo? ¿Cómo que clases? Una clase, muchachos, haga de cuenta que podemos compararlo con una plantilla. Esto, una plantilla que se puede utilizar para que de esa plantilla se saquen un montón de réplicas, ¿vale? Pues esas réplicas que se sacan de la plantilla se denominan objetos. Entonces tenemos la clase, que es la plantilla, y los objetos son instancias de esa plantilla o copias de esa plantilla. Esto, cada una con su propio nombre y con unas características particulares. Esto. Entonces, vamos a mirar las diapositivas, la teoría que tenemos allí, y yo les cuento el cuento de cómo funciona el tema de las clases y los objetos. Listo, para poder que con base en eso entendamos qué es lo que vamos a trabajar de aquí para adelante. Muy bien. Resulta, por aquí, creo que hay alguien por ahí pidiendo ingreso. Listo, la vuelta. Resulta que aquí en este documentito que nos pasa a la universidad, pues nos hablan de lo que son las clases y nos hablan de lo que son los objetos y nos hablan de lo que son las instancias y nos hablan de otros términos que son muy interesantes. Además los vamos a necesitar entender para poder entender lo que viene de aquí para adelante, que son los métodos y que son los atributos. Entonces primero leemos la teoría y después me derramo en prosa a contarles el cuento. Lista la vuelta. El tema, pues como les decía al comienzo que vamos a trabajar hoy es el de inicio de sesión o login, pero para poder entenderlo pues tenemos que trabajar el tema de clases y objetos. Entonces, en la clase pasada realizamos un registro con la validación del formulario. ¿Qué era el tema de la validación? Pues asegurarme de que, digamos que amarrara todos los angulitos para que un usuario no me fuera a meter información que no me sirva dentro de la base de datos. Y había ejemplos muy concretos. Si yo tengo un campo por allá que dice teléfono y yo no hago una validación de lo que el usuario ingresa, pues él me va a escribir por allá de pronto el nombre de la abuelita o una cadena de caracteres, ¿cierto? O si yo tengo un campo, digamos, de tipo cadena de caracteres como el apellido, no falta el que se equivoque y ponga por allá el número de la cédula, ¿cierto? Cosas como esas. Entonces, en la clase de ayer era realizar la validación de todos los datos que un usuario pudiera ingresar dentro de un formulario. Esto, hasta ahí vamos. Resulta que en esta clase vamos a realizar un registro y un login. ¿Qué es esa vaina? Ustedes han visto cuando uno abre por ahí aplicaciones o páginas web que le dicen, venga, dígame su usuario y dígame su clave. Inclusive la mayoría de las veces le dicen, si olvidó su clave, digite o de clic por aquí en un botón y le vamos a mandar un correo electrónico que usted haya registrado para que usted pueda cambiar su clave y poder acceder. Bueno, entonces, esa partecita es la que vamos a trabajar hoy. No tan compleja con el envío del correo y todo eso, pero sí vamos a trabajar el tema del login. Y para ello vamos a hacer uso de unas herramientas que nos proporciona Django. Vamos a importar unas pequeñas librerías y vamos a utilizar, inclusive vamos a importar unas clases y vamos a declarar unos objetos de esas clases para poder utilizar unos métodos y atributos que tienen en su interior. Pero entonces vamos a ver primero qué es un objeto, qué es una clase, qué es un método, qué es un atributo y todo ese cuento para que entendamos bien. Muy bien, ahí está. En esta clase realizaremos un registro y un login, pero esta vez utilizaremos las clases que nos brinda Django. Entonces, por eso es importante entender que es una clase. Django tiene hartísimas herramientas, muchachos. Entonces, en vez de nosotros ponernos a inventar la rueda otra vez, vamos a coger, importamos unas de esas herramientas. Listo, en este caso particular va a ser una clase y con base en eso que importamos vamos a poder trabajar más fácilmente lo que tiene que ver con el login. Esto. Muy bien. Anteriormente hemos usado clases. Esto. Y ahorita les mostraba algunos ejemplos. Pero aún no hemos visto de qué se tratan estas. Se expondrá una pequeña explicación, las características básicas sobre las clases y objetos, ya que abarcar todo lo referente a esto sería necesario profundizar en la programación orientada a objetos. Es decir, ese es un tema muy amplio, muchachos.
De hecho, es muy interesante. Ustedes cuando tengan la oportunidad, péguenle una miradita. La programación orientada a objetos es, digamos que está en auge ahorita y desde hace muchos años. Y podría decirse que, bueno, supremamente importante que ustedes por lo menos conozcan de qué se trata y cómo funciona, ¿listo? Entonces, y además, la mayoría de los lenguajes de programación hoy en día trabajan con ese paradigma de programación orientada a objetos. Entonces, muy chévere que le peguen la miradita pues por allá en sus tiempos. Lista la vuelta. Aquí nos están mostrando una fotico, un dibujito de unos muñequitos, donde dice por aquí arriba el muñequito dice clase persona, y por aquí abajo tiene un señor que se llama Pedro, una que se llama Cristina, otro que se llama Manuel, otra que se llama María, en fin, esto. Pues resulta, muchachos, que una clase, como les decía ahora rato, es como una especie de plantilla. Yo digo, yo tengo una clase que se llama persona y esa persona tiene pelo, ojos, nariz, boca, 2 brazos, 2 piernas, no sé qué vaina. Esto es una definición genérica de lo que es una persona, pero yo la particularizo cuando hago una instancia de esa persona y le pongo valores a esas características, que en términos técnicos se denominan atributos. Ejemplo, para el muñequito de arriba, es una persona que tiene cabeza, ojos, boca, bueno. Para el muñequito que vemos al lado izquierdo, que está ahí pintadito de negro, él tiene unos ojos negros, tiene un pelo mono, tiene los pies con zapatos negros, el pantalón con pantalón negro, en fin. Particularmente, yo puedo decir que ese, ahí bueno, se podría decir que es un hombre, ¿sí? Ya sabemos que se llama Pedro, listo, y que sus características son esas, el pelo mono, los ojos negros, la tez blanca, en fin. Tiene todas las características que tiene la persona, pero ya lo estamos particularizando. Entonces podríamos decir que ese muñequito Pedro es un objeto de la clase persona, o lo que es lo mismo, una instancia de la clase persona. Esto. Entonces, si la clase persona es una plantilla, bueno, entonces tiene unas características de las cuales otro montón de objetos, digamos que tienen esas mismas características comunes. Entonces, ahí vemos la muñequita de enseguida. Bueno, listo, esa también es una persona, pero en este caso particular, el género es femenino, es una niña de pelo rojo, de ojos, no sé qué color serán esos, porque la gafa ya como que no me está sirviendo, que tiene como unos zapaticos ahí amarillitos, en fin. Ese es otro objeto de la clase persona. Esto, el otro muñequito es otro objeto de la clase persona. La otra muñequita también. ¿Cuántos objetos yo puedo tener de la misma clase? Todos los que yo quiera, muchachos. Una vez yo defino una clase, yo puedo tener montones y montones de objetos de esa clase. Esto, o lo que es lo mismo, instancias de esa clase. Objetos de la clase o instancias de la clase, es la misma vaina. Esto, entonces aquí voy a devolverme un poquito para que miremos y entendamos cómo es que ha funcionado esta vaina. Miren que yo aquí, por ejemplo, cuando definí la clase cliente, yo dije que ese cliente va a tener unos atributos, y los atributos son estas características: nombre, dirección, correo electrónico, teléfono, clave. Esas características que tiene la clase cliente se denominan atributos. Esto. Pero miren que eso está genérico. Sí, bueno, no, yo tengo un cliente que tiene nombre, dirección, correo electrónico, teléfono y password. ¿Cuál sería un objeto? Un objeto sería, en vez de nombre, yo digo, bueno, sí tiene nombre, pero se llama Pedro. En vez de dirección solita, yo digo, sí tiene dirección, pero la dirección es Avenida del Ferrocarril, número no sé qué vaina. Sí tiene email, pero ya sabemos cuál es el email, es, no sé, carlosfadula@gmail.com. Sí tiene teléfono, pero el teléfono lo sabemos también y lo ponemos. Es decir, cuando yo tangibilizo esto, le doy información, yo digo, bueno, listo, ese cliente lo podemos llamar
profe. Vamos a crear al profe, la variable profe, que es de la clase cliente. Ah, jue madre, ¿cómo así? Entonces ya con eso creo un objeto. Sí, señor. Solamente con decir profe igual a cliente, yo ya le estoy diciendo, mire, hay una variable que se llama profe, que no es otra cosa que un objeto de la clase cliente. Ah, ¿por qué? Pues porque el profe puede ser un cliente y la señora que vende dulces en la esquina también. ¿Listo? Eso es, digamos que la forma en que funcionan las clases. Ahora, ¿dónde yo tengo objetos? Porque yo aquí solamente estoy viendo clases. Yo veo una clase cliente, una clase artículo, una clase pedido. Pues por aquí, cuando yo me voy, por ejemplo, a vistas, lo primero que tengo que hacer es importar, alguna parte tengo por allá, importar. Véalo aquí, from, véalo aquí, casi que no la pillo. Yo digo, de la carpeta que se llama gestor, véala aquí, gestor. El archivo que se llama modelos, de la carpeta gestor, el archivo modelos, impórteme artículo y cliente. Aquí, ¿qué hice? Importé la información que deben contener esas clases. Entonces, como yo ya importé esa información que deben contener esas clases o importé la clase, entonces yo ya puedo decir, vea, ¿sabe qué? AR va a ser un objeto de la clase artículo. Ay, juemechiga, así se declara un objeto. Sí, básicamente lo que hice ahí fue instanciar un objeto de la clase artículo. Entonces miren que sí lo hemos utilizado por aquí más abajo. AR es un objeto de la clase artículo. Bueno, y por allá los que fueron juiciosos también deberán tener el de la clase cliente. Esto. Entonces tenemos objetos de la clase. Listo. Entonces un objeto de la clase cliente, ¿cuál sería, por ejemplo? Yo digo, venga, tengo un formulario por allá en la ventana del navegador. El usuario escribió por allá la dirección de nuestra aplicación, llenó una información, le dio enter, listo. Cuando él hizo eso, o le dio clic por allá al botoncito que dice submit, la información que está dentro de ese formulario se viene encapsulada en un protocolo HTTP. Listo, eso lo veíamos por allá muy al comienzo. Le llega al servidor y el servidor aquí la decodifica y la utiliza. Entonces, a esa clase cliente, que ya de ahí de esa clase cliente creé un objeto, yo puedo tranquilamente decir, ah, venga, ya ve, el nombre del señor va a ser Pedro. ¿Por qué? Porque el usuario lo ingresó por allá. ¿Sí ven? El apellido de ese señor va a ser tal y tal. La dirección de correo electrónico va a ser tal y tal. Así funciona. Entonces, recibimos a través de ese protocolo que se viene HTTP encapsuladito ahí, lo recibimos aquí en el servidor, lo decodificamos y ya le podemos asignar esa información que el usuario nos ingresó allá, se la podemos asignar a los atributos que tenemos de ese objeto o instancia de la clase cliente. ¿Lista la vuelta? Entonces, esos son los atributos. Esos son los atributos. El nombre, el apellido, la dirección, el teléfono, Y hay otra cosa que se llaman métodos. Porque un objeto puede tener atributos, que son esas características, y también puede tener métodos. Los métodos son acciones que puede realizar un objeto en cuestión. Esto. Entonces, sigamos con la explicación que tenemos aquí en la diapositiva que nos dio la universidad para que entendamos un poquito más de qué se trata esta vaina antes de meternos pues allá a escribir código. Lista la vuelta. Entonces dice, en la clase pasada realizamos un registro junto con la validación del formulario. En esta clase realizaremos un registro y un login, todo esto ya lo vimos, clases y objetos, ya hay que abarcar todo. Esta partecita la vemos, la que sigue es igualita, vean, los mismos muñequitos. Entonces, ya digamos que con todo eso que hemos hablado, una clase se puede considerar como una especie de plantilla, ¿cierto?
Una plantilla base que se usa para crear la estructura de un objeto de datos. Estas clases están conformadas por atributos, que ya les decía yo, son como esas características, y por métodos. Los métodos son unas funcionalidades o unas acciones que un objeto en cuestión podría desarrollar. Entonces, otro ejemplo para que me entiendan un poquito más. Yo puedo tener una clase que se llame calculadora. ¿Listo? Y de esa clase que se llama calculadora, que tiene por allá un montón de propiedades, por ejemplo, el color, el peso, el largo, el ancho, el alto, no sé qué vainas, el número de botones. Yo puedo crear una instancia de esa clase y decir, calculadora Casio. ¿Listo? Es de la clase calculadora. Ah, listo, la berraquera. Entonces, esa también tiene largo, alto, ancho, peso, número de botones y, bueno, y otra. Y también tiene, esos serían los atributos, y también tiene una serie de métodos. ¿Cuáles métodos? Pues esta calculadora, de la clase calculadora, la clase puede tener métodos que serían sumar, restar, multiplicar, dividir, sacar raíz cuadrada, sacar logaritmos, toda la vaina que tiene una calculadora. Esos serían los métodos. Esto. Entonces, los atributos y los métodos. ¿Vale? Podría crear otra instancia de la clase calculadora. No, calculadora de mesa. Ah, pues madre, listo. Entonces, ¿qué tiene? No, pues que es más pesadita, entonces peso, tiene largo, alto, ancho, no hay qué, número de botones, marca también, entonces ya no es Casio, sino, no sé, Icasa o como se llaman las marcas de eso. Es otra instancia de la clase calculadora, pero sigue teniendo atributos y sigue teniendo métodos. Esta también puede sumar, restar, multiplicar, dividir y toda esa vaina. Esto. Eso es más o menos como para que entendamos cómo es que funciona el tema de las clases con sus objetos, o sea, los objetos que pertenecen a la clase, o las clases con sus instancias de la clase. Una instancia de una clase es lo mismo que un objeto. ¿Listo? Muy bien. Y al interior de la clase, pues tenemos atributos y métodos. Ahí está la cosa. El concepto es un poquito abstracto. Esto, yo sé, y al comienzo es medio galleta. Venga, hombre, eso es tan raro. Vamos a irle cogiendo el tiro poco a poco. Lo que necesito es que me entiendan y por lo menos que me crean que de una clase, pues yo puedo instanciar objetos, ¿sí? Y que esos objetos, por ser como instancias de la clase, tendrán los mismos atributos y métodos que fueron definidos dentro de la clase al momento en que se escribió pues el codiguito que contenía por allá, por ejemplo, en artículo. Nombre, sección, precio, no sé qué vainas, esos son los atributos. Esta es la vuelta. En ese caso particular, esa clase no tiene métodos. Ahí está. Dudas o inquietudes, ganas de llorar, de gritar, melancolía, tristeza, cositas así, muchachos. Nada, suave, entendido todo, perdidos hasta... Bueno, hijitos, vale, pues cuidado. Como ustedes me dicen que me entendieron todo esto, entonces vamos a seguir con la otra diapositiva. Hecho para abajo. Ah, bueno, este es un ejemplo, este es más fácil de entender aún. Dice, vea, realicemos una analogía con la clase coche, la cual contiene los atributos como, mírenlos ahí, atributos, color, la marca, el modelo, el tipo de combustible que utiliza, todo ese aspecto. Y también tiene métodos. Arrancar el motor, frenar, acelerar, tocar el pito. Yo voy a cambiar esta vaina, que eso suena muy feo. Ven para arriba. Es por allá sacado de una vaina, quién sabe qué país. Ahí está la vuelta. Listo, entonces, ¿ven la diferencia tan grande que hay entre métodos y atributos? ¿Sí o no? Color, marca, modelo, tipo de combustible son atributos
Y los métodos son las acciones. Llenar el depósito, arrancar el motor, frenar, acelerar, tocar el pito. Veanlo aquí también. Aquí sí es foto. Muy bien. Entonces, esta clase coche es la que contiene los métodos y los atributos. Y este cochecito de aquí, con sus propiedades, ya es un objeto de la clase coche. ¿Listo? Que tiene un color verde, que tiene una marca Chevrolet, que tiene un modelo 2015 y que tiene un tipo de combustible, no sé, ACPM. Esto. Este carrito que hay aquí es otra instancia o, en su defecto, también lo podemos llamar objeto de la clase coche, que también tiene unos atributos, pero pues ya sabemos que el atributo color va a ser rojo, el atributo marca va a ser Toyota, el atributo modelo va a ser Prius, el atributo combustible va a ser eléctrico, y así con este azulito también, un azul Audi A4 diésel. Listo, suave hasta ahí. ¿Quién no me está entendiendo esta vaina, peladitos? ¿Quién no me está entendiendo esta vaina, hijitos queridos? Suave. Entonces aquí, se nos había dicho ahorita, pero chévere que está aquí en la diapositiva para repetirlo, instanciar una clase o crear una instancia de la clase no es más que entregarle una serie de datos a la clase para que cree un objeto. Gran hijo de mi chica, o sea que cuando yo estoy creando una instancia de la clase, estoy creando un objeto. Sí, señor. Listo. Los valores que contendrán los atributos de este nuevo objeto serán los datos que le ingresemos a la clase. Y para ello, por allá más adelante, de pronto nos daremos cuenta algún día que las clases tienen métodos constructores que yo puedo utilizar o no. Esto, en algunas ocasiones, una clase puede tener varios métodos constructores y además puede haber algo que se llama relaciones de herencia, polimorfismo, sobrecarga de métodos y un montón de cosas súper bacanas. Eso es una bacanería, pero pues esos son temas, digamos que un poquito más complejos. Lo básico en este momento es que si nosotros creamos una instancia de la clase, estamos creando un objeto y que ese objeto tendrá los mismos atributos y métodos que tiene la clase principal y lista la vuelta. ¿Vale? Hasta ahí suave. Muy bien. Por lo tanto, al instanciar la clase coche, entregándole los valores rojo, Toyota, Prius y eléctrico, veanlo aquí, este de aquí, se generaría un nuevo objeto coche con las características especificadas en los atributos. Y este objeto, gracias a los métodos, puede arrancar el motor, frenar, acelerar y todas las acciones que están definidas dentro de la clase coche. Pues claro, porque salió de allá, ¿sí o no? Esta era la plantilla y con base en esta plantilla hice este y lo pinté de distintos colores y le di diferentes datos allá. Suavena, ¿sí o no? Suavena, muy bien. Listo, ya aquí hay un ejemplo de una clase, muchachos. Ese es el ejemplito típico. Un ejemplo práctico de una clase en Python sería la siguiente. En este ejemplo tenemos la clase operación. Ay, fue madre, operación. Sí, una operación aritmética. Ahora entiendo, muy bien. La cual tiene dos atributos. Un atributo se llama número 1 y otro atributo se llama número 2. Por aquí. Número. No soy capaz con la redacción de esta flecha. Multiplicas. Pero bueno. Vamos que coronamos. Ahí está. Entonces, ese es un ejemplo de una clase. ¿Cómo funciona esa vaina? La parte sintáctica. Esto, la parte sintáctica. Es decir, o sea, ustedes conocen la diferencia entre sintaxis y semántica, cuento viejo y mal contado, muy bien.
La sintaxis me dice, ven, para usted definir una clase, usted tiene que escribir la palabra reservada class, el nombre de la clase, y después abro, cierro paréntesis, 2 punticos, y ahí debajito defino los atributos y los métodos de la clase. Suave. ¿Sí o no? Eso es la parte de la sintaxis. ¿Listo? Ahora, ¿cómo yo sé qué atributos y qué métodos le voy a meter a eso? Pues depende de yo para qué estoy creando la clase. En el caso, digamos, que les mostraba ahorita, yo por aquí en modelos creé estas clases porque quiero que me sirvan para que al hacer las migraciones se me conviertan en tablas. Ah, entonces por eso le metió nombre, dirección, correo electrónico, teléfono. Sí, señor, por eso. Pero puede que yo, en vez de crear esta vaina, hubiera creado una clase operación y yo lo que quisiera sería hacer operaciones aritméticas. Entonces, lo mínimo que tengo que hacer es recibir 2 parámetros, porque si no, ¿qué es lo que yo voy a multiplicar, sumar, restar y dividir? No, necesito que me manden 2 números. Ah, es decir, es algo similar a las funciones que conocemos, pero mucho más poderosos, porque estas como que tienen vida propia. Estas, yo les puedo decir, bueno, usted puede sumar, multiplicar, restar, dividir y toda la cosa. Y además, los objetos nos permiten crear instancias, las clases nos permiten crear instancias, y esas instancias pueden acceder a todos los métodos y atributos. Mire, aquí les voy a mostrar otro, por ejemplo. Me voy a pasar para Views y les voy a mostrar. Este es uno que vamos a trabajar ahorita. Django.control. Ve tan raro eso. Ah, hombre, no. Ahí está. Mire, aquí, por ejemplo, nosotros en la fila 3 importamos la clase User Creation Form. Eso es una clase que estamos importando. Ay, pero ¿dónde la escribimos? No, mire, la estamos importando. Como Django tiene tantas funcionalidades, pues, y tantas herramientas, esa es una de las que tiene él. Si la vamos a utilizar, debemos importarla. ¿De dónde? De django.country.out.forms. ¿Y eso qué es lo que tiene escrito allá en su interior? No sabemos. Eso lo escribió un mancito que iba en el tren 7. No nos importa cómo la escribió, pero sí nos importa saber que tiene un montón de métodos y atributos que podemos utilizar. ¡Ay, hijo de pucha! Venga, pero entonces aterricemos pues la idea, aterricémosla pues, profe, venga, muy bien. Entonces, por aquí en alguna parte, como ya sabemos que esto es una clase User Creation Form, yo puedo hacer uso de esa clase, crear un objeto de esa clase. Vea, entonces dije, bueno, listo, la berraquera, vea, aquí tengo uno. Yo quiero que esta variable que se llama form sea una instancia de la clase User Creation Form. Ah, gran hijo de mi chica, eso se puede, claro, ahí estoy creando el objeto. Ah, la berraquera. Entonces, como esa clase tiene un método que se llama isValid, mire, form. Entonces yo aquí digo, la berraquera, entonces le da form, punto, y él me saca todos los métodos y atributos que tiene esa clase. Vamos a hacer un ensayo. Yo voy a poner aquí form, punto, esto, y mire todo lo que me saca aquí. Esos son puros métodos y atributos. Por ejemplo, isValid, vea, este es uno de los métodos que tiene esa clase. ¿Y cómo sé eso? Porque aquí en la documentación me aparece, los que tienen ese cubito son métodos, y por eso aquí lo pude utilizar. Vea, form.isValid. Ah, joder madre, entonces yo puedo escribir form. Y cuando me salga, entonces yo puedo utilizar cualquiera de estos. Estos son puros métodos que tiene la clase. Sí, señor. Ah, la berraquera. Listo. Y también podría, entonces los azulitos, ¿qué son? Los azulitos son los atributos. Entonces los cubitos son los métodos y los azulitos son los atributos. Entonces, pues madre, eso tiene tanta cosa. Sí, imagínense lo grande que es la clase. Ah, pero no tenemos que saber qué está escrito allá. Lo que sí sería muy chévere saber es qué hace cada uno de esos métodos y esos atributos. Pues para eso hay documentación en línea. Listo. Suave, suave. Muy bien.
Quedé un poco triste con el tema de que no terminaron el trabajo, muchachos. ¿Por qué? Porque se están volviendo perezosillos, hijitos. Listo, mire lo que pasó ayer. Nadie lo hizo, o bueno, muy poquitas personas, y yo les pasé el código para que no se nos atrasara la cosa. Hoy no voy a hacer la misma, pero entonces no vamos a poder trabajar tan rápido como yo quisiera. ¿Por qué? Porque tenemos que terminar lo que quedó pendiente ayer para poder seguir con lo de hoy. Maluco el cuento, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Así es la vida, muchachos. Listo, entonces aquí está una clase definida, clase operación. Listo. Y al interior de esa clase, por aquí hay una vaina que se llama suma, otra que se llama resta, otra que se llama multiplicación, otra que se llama división y otra que se llama init. Ay, gran eso. ¿Y esto qué hace? Esta inicializa los atributos de la clase. Por aquí recibe un dígito 1, un dígito 2, y después dice, venga, a número 1 llévele lo que entró por aquí como dígito 1, y a número 2 llévele lo que entró por aquí como dígito 2. Ah, joder madre, la berraquera. Entonces ahí estoy dándole valores a esos atributos. ¿Listo? Ah, bueno, pero entonces un ejemplo práctico de una clase en Python sería la siguiente. En este ejemplo tenemos la clase operación, la cual tiene dos atributos, número 1 y número 2, y cuenta con métodos suma, resta, multiplicación y división. ¿Listo? Chévere, suave, muy bien. Observemos que en la línea 31 instanciamos el objeto entregándole como parámetros el 5 y el 2. ¿Cómo así? En la 31, muestre a ver. Ah, joder madre, venga pues, entendamos esta vaina. Mire aquí cómo funciona de chévere. Más lo voy a poner aquí grandecito. En la 31, yo digo que voy a tener un objeto que quise llamar, o aquí pues en las diapositivas le quisieron llamar objeto. Eso se pudo llamar pajarito, gatico, señor que iba en el tren 7, paquetico de maní, lo que ustedes quisieran. Aquí lo quisieron llamar objeto. Pero ese objeto no es otra cosa que una instancia de la clase operación. Vea, ah, joder madre, la clase operación, pero ya con valores. ¿Con cuáles valores? Con el número 5 y con el número 2. Ah, joder madre, entonces espere a ver. Objeto es una instancia de la clase operación y ya tiene metido aquí dentro del número 1 el número 5, véanlo aquí porque entró de primero, y dentro del atributo número 2 tiene al número 2. Ah, la verdad que era listo. Entonces el número 1 vale 5 y el número 2 vale 2, listo. Muy chévere. ¿Y pero por qué eso vale eso? Pues porque aquí cuando se realiza esta operación, él manda para acá y agarra el método init, paquete, y dice, listo, dígito 1 es la primerita aquí, ¿cierto? Entonces le va a entrar en lo que esté aquí de primero cuando lo llamaron. Ah, le entra el 5, listo. Lo mismo que cuando trabajábamos con funciones regulares. Y el número 2 pues entra en el segundo espaciecito, el segundo cajoncito que tiene, nada, la segunda variable. Ah, listo. Y después lo que hice aquí fue una simple asignación. A número 1 llévele dígito 1 y a número 2 llévele dígito 2. Ah, la raquera. Listo. Muy bien. Después tenemos la definición de una serie de métodos. El método suma, el método resta, la multiplicación y la división. ¿Listo? Ahí está. ¿Qué pasa con el método suma, por ejemplo? Que él se va a quedar ahí. Esa clase es capaz de hacer una suma, ¿listo? Porque si a él le dan el número 1 y el número 2, él lo que manda es un resultado. Suma esos dos números, los mete en una variable de resultado y la retorna. Lo mismo que una función regularcita. ¿Sí o no? Ahorita me dicen. Listo. Lo mismo la resta, la multiplicación, la división, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está. Muy bien. Listo. Resulta que, como yo ya tengo un objeto que es de la clase operación, yo puedo decirle que a este objeto lo ponga a ejecutar cualquiera de estos métodos. ¿Y cómo hace esa vaina? Vea, yo digo, vea, objeto, aquí miren la línea 34 de la diapositiva. Estamos todavía en la diapositiva número 8. Y después que ustedes tienen ese documento allá. Ahí está la vuelta. Estamos en la diapositiva número 8 en la línea 34. Yo digo, objeto, véalo aquí, objeto. Punto, cuando yo digo punto, ¿se acuerdan que ahorita les mostré en el visor? Pues es la misma vaina. Objeto punto, él me va a sacar una lista y dentro de esa lista voy a tener
sumar. ¿Por qué? Porque es uno de los métodos de la clase operación. Y acuérdense que objeto es un objeto de la clase operación o una instancia de la clase operación. Ah, la berraquera. Entonces, si quisiera restar, simplemente le digo objeto.restar. Y si quisiera multiplicar, objeto.multiplicar. Y si quisiera dividir, objeto.dividir. Ahí está. Y después, simplemente yo ya estoy utilizando concepticos básicos de manejo de cadenas de caracteres en Python para que me imprima el resultado de esa suma. Entonces, imprima el resultado del método es porcentaje S, cierro la comilla, y después porcentaje, ponga el resultado. ¿Qué es el resultado? Lo que me devolvió el llamado a este método que tenía este objeto y asignado a la variable resultado. Véanlo ahí. Suave, ¿sí o no? ¿Quién no me entiende? Suave. Suave. Lista la vuelta, peladitos. Muy bien. Sigamos entonces con las diapositivas. Ya vamos en la 8 y son 47. O sea que tenemos que llegar hasta la 23. Y esto es de pura carreta, pelada. Mentira, ya vamos a trabajar un poquitico la parte práctica. Ahí está. La 9. Dice por aquí. Debemos tener en cuenta que este objeto siempre tendrá los atributos que indicamos al momento de instanciarlo. Para modificar estos atributos, debemos crear un método que nos permita modificarlos. Pero pues, entendamos que nos dijeron ahí. Yo tengo un atributo que se llama número 1. Y nosotros le habíamos mandado por allá el número 5. ¿Cuándo qué? Cuando le dijimos al objeto que, mejor dicho, cuando creamos el objeto. Listo, dijimos, bueno, quiero una instancia de operación y metámosla en objeto. Y quiero una instancia de operación con los valores 5 y 2. Es lo que ven aquí en la línea 35 de la diapositiva número 9. Tengo la clase operación, pero quiero una instancia con los valores 5 y 2. Y entonces lo que me dé de ahí lo meto en objeto. Ah, granizo, o sea que esto es un objeto de la clase operación. Sí, eso es la vaina. Traducido al país, así funciona la cosa. Bueno, listo. Entonces, lo que tenemos que entender aquí con este parrafito que nos dicen ahí arribita al comienzo, dice, debemos tener en cuenta que ese objeto, ¿cómo se llama ese objeto? Se llama objeto A, listo. Tendrá los atributos que indicamos al momento de instanciarlo, o sea, lo que hicimos en la línea 35. Ahí lo instanciamos. O sea que, como ese tiene dos atributos que se llaman número 1 y número 2, pues número 1 tendrá este valor y número 2 tendrá este valor. Eso. Para modificar estos atributos debemos crear un método que nos permita modificarlos. Es por aquí, en la 30, ven que se creó un nuevo método y se llama cambiar atributos. ¡Ah, hijo de madre! Y ese nuevo método que se llama cambiar atributos, ¿qué hace? Pues recibe por aquí en un cajoncito que lo llamaron atri1, recibe un valor, y en otro cajoncito que se llama atri2 recibe otro valor. Ah, listo. Entonces llegan aquí y después ¿qué? Pues que al atributo número 1 le meto lo que entró aquí en atri1 y al atributo número 2 le meto lo que entró aquí en atri2. Ah, es esto. Sí, señor. Esto. Ahí está. Eso quiere decir que en ese momento los atributos ya van a quedar valiendo al momento de llamar al objeto. Yo digo objeto.cambiar atributos, si le mando el 9 y le mando el 10, pues ya número 1 queda valiendo 9 y número 2 queda valiendo 10. Ah, lista la vuelta. Entonces, ¿qué me da como resultado esto aquí? Si yo, digamos, dijera, bueno, listo, vamos a decir que al resultado le lleve objeto.suma. Pues miramos que habíamos instanciado objeto, sí, el objeto con los valores 5 y 2, entonces me devolvería el número 7. Mire, este sería el resultado aquí. El resultado del método es 7. Y después llamamos al objeto.cambiar atributos. Ya número 1 quedó valiendo 9 y número 2 quedó valiendo 10. Y le dijimos otra vez, resultado, llévele objeto.suma.
pues ahorita lo que me va a sumar es el 9 con el 10, que es 19, y mire lo que es el resultado. Y lista la vuelta. Así funciona la cosa. Alguien perdido, con ganas de llorar, de gritar, de salir corriendo, angustiado, agobiado, pesadumbrado, melancólico, triste, pusilánime, destartalado, nada de esa vaina, ¿o sí? Suave. Samuel Esteban Núñez Saavedra, ¿cómo va? Bien, profe, bien. Eso no entiendo. Entendiendo, ¿sí o no? Es un poquito abstracto, la vaina es un poquito abstracta, hay que tratar como de abrir la mente ahí para que le entre a uno esa vaina, así al comienzo es durito, pero ya uno después le coge el tiro y es más suave. Mario Rincón, ¿usted cómo va entendiendo el tema ahí, chino? Catalina García. Catalina García, perdón, Catalina Nieto, qué pena, hombre, las mezclé. Juan Rey. Señor profe. ¿Sí me está entendiendo, hijito, o no? Sí, señor. Está la vuelta. Sofía García Franco. Sí, profe, vamos. Ah, peluche, muy bien. Y está la vuelta. Entonces continuemos con esta vaina, que esto está muy interesante, muy chévere. Eso es como ves en La Casa de Papel. Súper divertido, listo. Como mencionamos anteriormente, espero que por aquí dice. Como mencionamos anteriormente, abarcar todo lo referente a clases y objetos sería profundizar en la programación orientada a objeto y tomaría mucho tiempo. Listo, porque en realidad estos son temas que tienen un nivel de complejidad un poquito más altico y pues para entenderlos muy bien tendríamos que dedicarle a esto un par de semanas, ¿sí? Y yo creo que ustedes ya se me están durmiendo, entonces imagínense si en una horita se me están durmiendo, ¿qué tal en 2 semanas? Ay, ay, ay. Listo. Mentiras, uno puede trabajar un semestre con puros objetos. De hecho, la mayoría de la programación hoy en día utiliza objetos, por no decir pues que todo, porque no sería verdad, pero casi todo trabaja objetos. Listo, sin embargo, en Django las clases y objetos están muy presentes y aunque no es estrictamente necesario ser expertos en la programación orientada a objetos, para utilizar Django no está de más conocer un poco de estas estructuras. Ahí está. Suave, o sea que ahí sí nos quedó fácil porque no nos dijeron mucha cosa enredada. Muy bien. Listo. Luego de esta breve explicación sobre el concepto de clases, comencemos con la creación del registro y login haciendo uso de las clases que ya están implementadas en Django. ¡Ah, qué raquera, pelados! Entonces, lo primero que vamos a hacer para poder utilizar una clase que se llama User Creation Form, primero que vamos a hacer para poder utilizar esa clase es importarla, ¿sí o no? Entonces, pilas pues, para comenzar con el ejemplo, crearemos nuestro formulario de login. Django también cuenta con una clase para crear el formulario de registros. Eso es una berraquera porque nos hace todo automático. En el archivo views.py debemos importar la clase para este formulario de registro. Listo. ¿Y de dónde lo importamos? De aquí, vea, from django.country.out.forms import use creation form. Ah, la berraquera. Eso. Entonces vamos a hacerlo en el Visual Studio Code, y siguiendo las indicaciones, vea suave, en el archivo views.py, views.py, muestre a ver, velo aquí, paquete. Entonces vamos a importar django.country.out.forms import use creation form. Ah, qué raquera. Yo pues ya lo hice por allá hace rato, pero ustedes que no lo han hecho deben hacerlo. Entonces ahí está. Está en la diapositiva número 12.
Listo, hijitos. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer, importarla para poder utilizarla. Listo. Entonces, una vez la importemos, ya la podemos usar. Entonces, ahora que ya importamos, estamos ya en la diapositiva número 13 y dice, ahora que ya importamos la clase que nos va a ayudar a crear el formulario, comenzaremos a crear la vista y le vamos a poner el nombre de Register. A diferencia del ejemplo anterior, en el que usábamos una vista para cargar el formulario y una segunda que recibía los datos, en este ejemplo usaremos una vista que realice ambos procesos. Para esto crearemos un condicional que es el encargado de cargar el formulario cuando se ingrese a la vista o de recibir los datos cuando se envíe el formulario. ¿Listo? Entonces vamos a crear esta funcioncita. ¿Dónde vamos a crear esta funcioncita? La vamos a crear en el mismo archivito views, que es donde ponemos todas las vistas. Esto, entonces yo por ejemplo ya la creé. ¿Cómo se llama? Register. Ahí está la web. Yo por aquí abajo la tengo ya creada, ¿vean? Yo ya la tengo creada. Inclusive yo ya la tengo con más información, pero ustedes como apenas la están escribiendo, entonces vamos a ir siguiendo las diapositivas. Estamos en este momento en la diapositiva número 13. Ahí está, pelados. ¿Todos van ahí, sí o no? ¿O alguien perdido? Bueno, vamos en la diapositiva número 13 y ya son las 5 de la tarde. Vamos a hacer el recesito, muchachos, 8 minuticos, 9 minuticos y ya nos vemos entonces para que continuemos esto. Ahí está.
¿Le hacemos ya o esperamos otros 2 minuticos, hijos? Esos son mis jefes. ¿Seguimos o qué? 5 de 8. Vamos a hacer pues. Bueno, mis hijos. Entonces ustedes ya deben haber copiado esta funcioncita. ¿Quién falta por terminar de copiar eso ahí? Ahí todavía les sale un errorcito porque debajo del else debe ir unas cosas y debajo del if también. Listo, entonces ¿qué debe de ir ahí? Aquí va, muchachos, véanlo ahí. Terminen de escribir la función que les quede así y ya vamos a mirar a ver qué es lo que está haciendo esa vaina ahí. Mario, ¿listo o qué? Señor profe, Ya está, ya copió la funcioncita, hijo. estoy en esas, profe. Esto, parcero, me avisa cuando acabe.
Es hombre Mario. Sofía, ¿cómo vas, hijita? Bien, profe. ¿Ya terminaste? No, profe. Dale, pues, te espero, me avisas. Recuerden que esa es la diapositiva 14, muchachos. Cata, ¿cómo vas? Oiga, patrón, yo no soy ese mecánico, ese elegimos, oiga, hermanito, vea, compadre, limpie, compadre, todo esa grasería, compadre, mire, no le fuga o lo que sea. Me dice el mecánico de Calián, compadre, 5 tornillos flojos de aceite. Por eso, ¿quién montó esa cosa? Compadre, ese mecánico, ya ve, muchacho. Por mi parte ya, profe. Cata, tú. Catalina Nieto. Juan Rey. Señor profe. Acabó, Chino. Sí, señor. Está la vuelta. Bueno, seguimos entonces, diapositiva 15. Bueno, entonces espere, pues sí, miremos primero qué se está haciendo aquí. El condicional, bueno, espera, desde esta, ahora que ya importamos la clase, que nos van a ayudar a crear el formulario, comenzaremos a crear la vista register, que es esta que empezamos a crear en la diapositiva anterior, a diferencia del ejemplo anterior, en el que usábamos una vista para cargar el formulario y una segunda que recibía los datos. En este ejemplo usaremos una vista que realice ambos procesos, que es esta de aquí. Para esto crearemos un condicional que es el encargado de cargar el formulario cuando se ingrese a la vista o de recibir los datos cuando se envíe el formulario. ¿Listo? Entonces esa sirve para recibir y para enviar. El condicional
el condicional tiene como argumento request.method igual a post. Listo, request es este de aquí, el que llega aquí, el que siempre se utiliza, el request. Y ese request puede tener método post, método put, método get, ¿sí? Entonces, si el método es post, entonces decimos que a form, aquí estamos creando un objeto de tipo de la clase user creation form. Vean, les muestro. Cuando nosotros importamos la clase user creation form, entonces ya dijimos, ah, no, listo, ya la podemos usar aquí en este formulario. Entonces, en esta diapositiva, esperen, que yo no le estoy compartiendo, le estoy compartiendo. En la línea 118, lo que hago es crear una instancia de esa clase que importé. Listo. Y la voy a llamar, esa instancia la voy a llamar form. O sea que esta vaina aquí, básicamente, que es un objeto de la clase user creation form. Y como es un objeto de la clase user creation form, entonces puede utilizar los métodos y los atributos que tenga esa clase. Pues resulta que tiene un método que se llama isValid. Ah, eso es lo que estamos haciendo ahí, sí. Les decimos, sí, form.isValid, él va a mirar a ver si la información que se ingresó es válida. Entonces, al nombre de usuario le lleva form. Tiene también un método que se llama cleanData, pero cleanData, con el nombre de usuario. ¿Y ese nombre de usuario de dónde viene? De allá del formulario. Ah, lista la vuelta. Y entonces lo que tenemos que hacer ahí simplemente es, eso se lo asignamos, ese nombre de usuario que llegó, se lo asignamos a username. Y sacamos un mensajito, messages.success. ¿Y qué es esta vaina? Pídenla aquí, esa es otra clase que también importamos. From Django.contrib import messages. Ah, es otra clase. Entonces aquí lo que estamos haciendo al final es diciendo messages.success. Utilice de la clase messages el método success y le mandamos el request, que fue el que recibimos aquí. Y esto sí ya es un manejito ahí de cadenas de caracteres común y corriente. Usuario, porcentaje S creado. Listo. Y este espaciecito, este porcentaje se lo vamos a llenar con el username. ¿Y cuál es el username? Pues esto que dijimos aquí, vean. Ah, la berraquera. Si no, entonces al form creamos el objeto, pero, bueno, creamos el objeto con el user creation form request post y decimos que una variable que se llama contexto la vamos a mandar. Acuérdense lo que hacíamos cuando decíamos entre su edad y usted ingresaba, usted mandaba la edad suya por allá por la URL. Y al interior del código le decíamos, bueno, listo, vamos a hacer el cálculo y después devolvíamos diciéndole, usted va a tener 25 años en el año no sé qué. Acuérdense que teníamos que mandar al formulario, le mandábamos asociado una variable que contenía pues la información, ¿cierto? Y eso iba entre comillas, entre esa llavecita. Eso es lo mismo que estamos haciendo aquí, lo metemos en una variable que se llama contexto y la devolvemos, vean, la renderizada en el register. O sea que a nosotros, ¿qué nos falta hacer? Este register de aquí, para poder renderizar. Yo ya lo hice, ve, aquí lo tengo, pero a ustedes les falta hacerlo. Esto. Aquí en este vamos a utilizar, la información que le estamos mandando desde aquí, desde BIOS. Le estamos mandando por aquí formulario form. Ese lo vamos a utilizar aquí en Register. Listo. Ahí está. Entonces sigamos pues con las diapositivas peladitos. Muy bien, dice de igual manera. Bueno, entonces aquí dice, el condicional tiene como argumento request.method post. Este es porque pues ya teníamos importado, dentro del request tengo también lo mismo, métodos y atributos, ¿cierto? Si es un post, esta línea verifica si existen variables post y en el caso de que existan, quiere decir que se accedió a esta vista al presionar el botón de submit del formulario. Por esta razón podemos ver que en la línea 146 se instancia la clase user creation form. Pero entonces, en este momento, pues si tratamos de ejecutar esto no nos va a funcionar. Obviamente, ¿por qué? Pues porque no hemos creado el HTML allá en la carpeta de plantillas.
Entonces dice, de igual manera, como en la clase, como en nuestra clase operación del ejemplo del comienzo de la clase, en la línea 146 estamos pasando todas las variables post a la clase user creation form para que cree un objeto que guardaremos en la variable form. ¿Listo? O básicamente form va a ser un objeto de la clase user creation form. Ahí va a quedar guardada esa información. Lista la vuelta. Luego encontramos en la línea 147 otro condicional. En este condicional, este les falta a ustedes. A ver. No, ya lo tengo. Listo, encontramos otro condicional. En ese condicional accedemos al método isValid, así, del objeto form. Del objeto form, que es una instancia de la clase userCreationForm que creamos anteriormente. Este método lo que hace es llamar otros métodos dentro del objeto que realizan la validación de los datos provenientes del formulario, que como recordamos están guardados como atributos en el objeto. Y en caso de que todos los datos estén correctos, el método isValid devuelve un true. ¿Listo? Es importante por eso que nosotros terminemos el ejercicio que ustedes no terminaron ayer, porque allá se estaba especificando cómo deben ser las validaciones, pero bueno, sigamos por el momento. Muy bien, entonces dice, en caso de que sea válido, por ahora solamente guardaremos el nombre de usuario en una variable. Ahora, en el condicional principal, Swells evaluará el caso cuando no existe variable post. En este escenario simplemente instanciará la clase userCreationForm, pero observemos que ya no existen datos, ya no existe datos, el objeto que se creará no tendrá valores en sus atributos. Es decir, cuando se mete por esta rama, le manda valores. Y cuando se mete, o sea, cuando era verdadero, le manda valores. Porque acuérdense que esto devuelve un true. Cuando no, entonces simplemente crea la instancia de la clase userCreationForm en este y queda sin datos. Listo, la vuelta. Para terminar con nuestra vista, solo por ahora crearemos el diccionario de contexto donde enviaremos el objeto form y renderizaremos el template register.html, el cual aún no hemos creado. Eso fue lo que hicimos por aquí en la 151. Dijimos que contexto era igual a formulario .form, ¿sí? Y lo devolvemos renderizado, pero esto nos falta hacerlo, el register.html. Esto, entonces, ese lo tenemos que hacer, ¿dónde? Lo tenemos que hacer aquí, en la carpeta de plantillas. Tenemos que crear un nuevo archivo que se llame register.html, porque pues es el mismo nombre que estamos utilizando aquí. Aquí en esta. Register.html, entonces tenemos que crearlo. Listo. Y yo lo tengo aquí creado ya. Si quieren, se los voy a compartir, pero compartir visualmente nomás en Bombecos. Para que ustedes lo hagan de muestra, mírenlo ahí. No, mentiras, no sirve porque yo ya voy más adelante. Desafortunadamente. Entonces simplemente háganlo. Pónganle una etiqueta body arriba y una etiqueta body abajo, y al interior de esa etiqueta body van a meter la etiqueta form. Todo lo que está en la diapositiva número 19, muchachos.
Listo, ok, hijos. Mario, ¿cómo va, hijo? Sofía García Franco. Ya casi, profe. Esto me avisas, por favor. Mario, cuénteme. ¿Listazo? Sí, profe. Lista la vuelta. Antes póngale pues cuidado, muchachos. Luego, bueno, entonces aquí, ¿qué dice?
En el template register.html crearemos una estructura básica HTML. Podemos agregar algo de CSS solo para mejorar la visualización. Los que quieran, los que no, no. Dentro del body colocamos nuestra etiqueta form, que es esta de aquí y aquí. Pilas que ustedes deberían haber puesto una etiqueta body por aquí arriba y una etiqueta de cerrar body por aquí abajo, ¿sí o no? Muy bien. Dentro del body colocaremos nuestra etiqueta form con la URL que apunta a nuestra vista. Miren, ¿a cuál? A register, que fue la que acabamos de crear. ¿Sí o no? Muy bien. Como método usaremos el post, y ya que usamos el método post debemos usar el token CSRF, que fue el que vimos ayer, que es el para que encripte. Listo, por seguridad. Ahora solo debemos pasar a acceder al objeto form, que pasamos como contexto, y usar el método ASP. Y este mismo método se encarga de generar nuestro formulario. Ahora solo debemos agregar los botones para enviar la información y el de borrar. Pilas pues, muchachos. Esto nos quedaría como así más o menos. ¿Listo? Pero entonces tenemos que hacerle unos arreglitos por aquí. Lo primero es que tenemos que importar este, que se llama, esto lo vamos a hacer en la ventana de views. Vamos a importar from Django Content Import. Vamos a importar messages. ¿Listo? Agregamos un mensaje para cuando se realice un registro. Primero debemos importarlos en el archivo view.py con from Django Content Import Messages. Es esa que se ve ahí grandecita en la línea 8 de la diapositiva número 21. Listo. Una vez importado, iremos a la vista register y en el condicional que verifica si la información del formulario es válida, y escribiremos el mensaje message.success. Véanlo aquí. Aquí justo en la línea 150 de la diapositiva número 21, message.success. Si mal no recuerdo, ese ya lo crearon ahorita, listo. Pero revisen ese. Entonces tenemos que hacer aquí dos cositas, la importación y revisar que tengamos este message.success. ¿Listo, Juancho? Señor profe. ¿Ya está listo usted? Con la import y con el de message aquí, ¿sí o no? Ah, no, solamente con la import. Pero usted creo que ya la tenía. Revísese ahí a la vista que se llama abajito. Dice register. Debería tener este mensaje ahí, messages.success, y si no, para que lo escriba. Que se ve aquí en la línea 150 de la diapositiva 21. Sí, profe. Pero me Está la falta web. el messages, el que está Hágale, abajo del hágale. username. Hágale pues, parcero, hágale, chino. ¿Listo, Juancho? Sí, señor profe. Bueno, muchachos, sigamos entonces.
Por aquí vamos. Ah, bueno, listo. Entonces, ya que tenemos el mensaje, debemos mostrarlo en el templete. ¿Se acuerdan que ahora habíamos mandado algo desde allá, desde la vista? Justo en esta diapositiva anterior, mire que estamos mandando esto. Contexto es igual a formulario.form y mandamos el contexto. ¿Sí o no? Pues aquí vamos a utilizar esa vaina. Entonces necesitamos escribir estas lineecitas de código. Podemos mostrarlo en cualquier lugar del templete, sin embargo lo mostraremos dentro del formulario. Así que el primero creamos un condicional que verifica que haya mensajes y luego un bucle que nos muestre todos los mensajes que existan dentro de un párrafo. En esta oportunidad solo existirá uno, que será ese. Listo, entonces les falta hacer este pedacito de aquí. ¿Listo, hijos? Sofía. Un momento, profe. Listo, profe. Esta es la vuelta. Muy bien. Si creamos, llenamos el formulario correctamente, veremos el mensaje que se nos muestra. Debemos tener en cuenta que este es el formulario base que nos brinda Django y solo cuenta con los campos de registro básico. Si deseamos un formulario más personalizado, vamos a crear nuestra propia clase. Sin embargo, no crearemos nuestra clase desde cero, usaremos herencia de clases para que nuestra clase herede las funciones de la clase User Creation Form. A eso fue que utilizamos esa. Vea, muchachos, son 46 diapositivas. Esta es la 23, es decir, la de la mitad. Yo voy a tratar, vamos a ver si de pronto nos ejecuta esta vaina, pero lo dudo porque todavía faltan unas cositas por hacer. Pero igual vamos a intentarle a ver, que no creo, pero de pronto un chiripazo. Porque nos falta terminar unos pedacitos de lo de ayer y otros que faltan por escribir el día de hoy. Pero intentemos. Me embarré.
Ah, me falta agregarlo en la URL. ¿Sí o no? Entonces todavía no nos corre, todavía no nos ejecuta, nos falta todavía agregar este en el archivito de URLs. ¿Sí o no? Es por aquí en el views, vamos a verlo, por aquí en el views. Se llama register, esto. Y en el de URLs. Listo, escribe mal método. Escribe mal método. En la 117 de views. Listo, en la 117 de views. Views. En la 117. Era sin N. Ahí está la vuelta. Bueno, aquí también dice invalid block tag en línea 9. Profe, Señor, creo que token es con K. claro, puede ver. En la 9. Más que sí, en la 9. Venga, pillémoslo, porque yo la verdad no me acuerdo si será con K, pero ya lo vamos a pillar ahí en la diapositiva. Estoy casi seguro que sí, pero igual. Veremos. ¿Dónde estaba, hombre, con el apellido Juancho? Ah, sí, estoy mirando la que no es con razón. En la 5. Claro. Es token con K. Este Mancho sí está en la juega, este mancito. Mejor dicho, ahora sí me convenció de Mancho. Ok. Esta vuelta otra vez vamos a ver. Registrar. Borrar. Listo. Es que me faltan un montón de cosas, pues vamos.
Ah, claro, porque es que este está amarrado a registro. Pues. De las modelos. Nos va a tocar terminarlo mañana pelados porque ya se nos hizo de noche. Listo. Bueno, llegamos hasta la mitad de las diapositivas, muchachos. Miren. Vamos en la diapositiva número 23. Listo. Son 46, o sea que estamos justo en la mitad. Mañana terminamos el ejercicio. Ah, no, mañana no, el día lunes, muchachos. Nos queda lunes y martes, hijitos. Nos vemos, si Dios quiere, el día lunes. Un abrazo para todos. Les agradezco mucho por su atención y su paciencia, que no sé que el tema es pesadito. Nos vemos, si Dios quiere, entonces el día lunes pesadito. Listo, un abrazo para todos, muchachos.